¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludo con mucho gusto. Sean todos bienvenidos a esta mesa política a través de Primer Círculo, canal 134 de Cable Más y también, por supuesto, a través de la radio. Les saludamos en esta mañana y también en la noche, por supuesto, por la televisión. Están conmigo en este programa, ya los conoce usted, Roberto Molina. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Doctor. Pedro Luis? Buenos días, buenas noches a los amigos de la televisión. Y también Adrián Ortiz Romero. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Pedro Luis? Muy buenos días a quienes nos escuchan por la radio, muy buenas noches a quienes nos ven a través del canal 134 de Cable Más. Un gusto, como siempre, estar como cada viernes en esta mesa y pues dispuestos aquí a debatir algunos de los temas más importantes de la semana en Oaxaca. Yo le envío un saludo al diputado Manuel Pérez Morales, estaría con nosotros, al igual que el amigo Chucho Romero. Estaban invitados, por alguna circunstancia no están, a lo mejor más adelante. Esta semana estamos cerrando, bueno, lamentamos, digo de entrada, no sé la opinión de ustedes respecto a un personaje que me parece, digo nada más como paréntesis, Roberto, Adrián, que marcó pues toda una historia en la televisión, como fue Jacobo Zabludovsky. Murió esta semana y llama la atención porque sin duda alguna dejó un legado importante, hablando de televisión, en lo que fue la televisión como la conocemos ahora, ¿no? Así que lamentable, para mí lamentable la muerte de Jacobo Zabludovsky, que estaba ya en los últimos días en el grupo Radio Centro, en un noticiero que era de 1 a 3, que por cierto tenía el rating más alto, al menos en el Valle de México, el rating más alto a esa hora de la tarde. Bueno, nada más era como un paréntesis. Yo creo que a ti tocó verlo pues desde muy niño, Roberto, y no se diga Adrián, ¿no? Claro, fíjate que Crecimos con Jacobo, Jacobo, ¿no? A mí me tocó realmente la última etapa de Jacobo Zabludovsky y quizá yo era niño, quizá adolescente. Creo que él terminó el ciclo de 24 horas en el 97, 98. Y bueno, realmente yo creo que la historia de Jacobo Zabludovsky como un comunicador parteaguas en México, pues tendría que verse a partir de diversas cuestiones, ¿no? Hay quienes lo critican mucho hasta la fecha, hasta el día mismo de su muerte, pues por haber sido ícono del periodismo oficialista, dicen. Hay otra vertiente que me parece que es muy relevante de la historia de Jacobo Zabludovsky como periodista en México, que es esa parte del periodismo culto que también me parece que se ha perdido. Un hombre con conocimientos enciclopédicos haciendo periodismo. Muchas veces hemos visto que personas que tienen cierto nivel de cultura, a lo mejor ni siquiera tan elevado como el que llegó a demostrar Jacobo Zabludovsky, pues desdeñan la labor periodística y prefieren andar en otros ámbitos, en el ámbito académico o en el ámbito cultural, pero no en el ámbito periodístico. Jacobo Zabludovsky tuvo esa cualidad de poder combinar esas dos vertientes de su personalidad. Y me parece que en los últimos años, ya en esta etapa que dice de Radio Centro, encabezando el noticiero de 1 a 3, pues era en gran medida lo que hacía interesante el programa. Esa capacidad de Jacobo Zabludovsky de hablar de todo tipo de temas, además con referencias muy precisas, de hablar de vino, de tangos, de viajes, de cualquier cantidad de cosas, además de los temas propios de un periodista, que es la política, la economía, etcétera. Y en ese estilo que era muy, muy particular de Jacobo Zabludovsky, creo que sí, como dices, se cierra una época que no, en la que no se puede explicar al país sin Jacobo Zabludovsky, porque él era una parte importante del sistema. Y como también en algunas entrevistas lo dijo, ¿no? O sea, los medios tratando de explicar ese papel que a él le tocó jugar en distintas épocas de la vida nacional, pues que los medios siempre han sido una parte del poder y mientras más concentrado estaba el poder, pues más sujetos estaban los medios y todas las formas de expresión. Entonces, no sé si a estas alturas sea propio o correcto criticarlo ahora que ya no está vivo,
Pero bueno, sí es al margen de eso, es una gran pérdida para el país. Es de esa generación de grandes personas que vemos que se está yendo y que, bueno, desgraciadamente, pues el proceso de renovación de esas generaciones, seguimos pensando qué tan competitivo es respecto a los que se están yendo. Y los que nos estamos quedando. Bueno, el tema también de esta semana, Roberto, lo comentamos en su momento en la radio, ahorita tenemos tiempo también para analizarlo con más calma, es la aprobación de esta reforma electoral, político-electoral o electoral-político o de intereses, dicen algunos, muy particulares, muy marcados, en donde finalmente quedan las cosas como se habían comentado precisamente en esta mesa, ¿no? Como bien lo recordabas. Gobernador de 6 años, presidentes municipales de 2, diputados de 2 años, residencia de 3 años y la aprobación de endeudamiento para el Ejecutivo. Ya con más calma, Roberto, ¿cuál sería tu comentario inicial de esta situación? Porque ahora se han destapado otros temas más adicionales a, ¿no? No, los diputados se han vuelto muy predecibles. Ahora, hoy en día es muy fácil decir diputado de Partido Acción Nacional 5 millones, diputado del PRD 3 millones, diputado del PRI, coordinador 15 millones. Son muy predecibles, todos tienen un precio ya estándar, sabes cómo van a negociar, sabes cómo van a presionar, estiran la liga al máximo. Y fue lo que hicieron, aquí lo comentamos. No estoy seguro si hace 1 o 2 programas decíamos que lo que iba a pasar era que al cuarto para las 12 iban a dejar gobernador de 6 años, iban a modificar el tema de los presidentes municipales y de los diputados y que iban a cambiar la residencia a cambio de un endeudamiento de 2.400 millones, en donde los diputados, por supuesto, fueron premiados y fueron pagados, y hay que revisar los estados de cuenta de ellos. Fueron prácticamente, les compraron el voto para el endeudamiento del Estado. Esto es lamentable, esto no debería suceder, pero vivimos en Oaxaca. El asunto, que además de por sí es vergonzoso por la forma en la que se vendieron los diputados de Oaxaca, por la forma en la que están vendiendo al Estado, por la forma en la que están hipotecando el Estado, es que hoy, a unos días de que aprobaron la supuesta reforma, que no es reforma política, que armonizaron algunas cosas, no existe el dictamen. Nadie ha visto el dictamen, no se conoce el dictamen. Y no existe porque le están metiendo mano, están tratando de componer un tema que es inconstitucional. No quisiera hablar de un tema, me resisto y me inhibo teniendo un maestro en Derecho Constitucional enfrente de mí, pero es un tema a todas luces inconstitucional. Va en contra de lo que dictan las leyes, la Constitución política a nivel nacional. Es un tema donde estamos tan seguros que los diputados de todos los partidos se vendieron, que si no fuera así, ellos pueden intervenir y promover un acto de inconstitucionalidad. Lo puede hacer el Procurador de Justicia de la República, lo pueden hacer los presidentes de los partidos políticos a nivel nacional, y lo pueden hacer los presidentes de los partidos políticos en el Estado o sus representantes, según sea el caso, ante el Consejo Electoral. Es un tema que es inconstitucional. Habría que ver si los partidos de izquierda, si realmente hay el interés por no permitir este tipo de corruptelas. Y digo no permitir este tipo de corruptelas porque es claro que a cambio de bajar la residencia por una situación que fue solicitada, pedida previamente por los patrones por uno de los patrones de los diputados. ¿Tienen pues patrones? Sí, claro, siempre han tenido, se haya modificado esto, ¿no? El endeudamiento. Entonces este es un tema de corrupción y habría que ver si los partidos de izquierda, a ver si es cierto que le entran al tema y promueven una inconstitucionalidad de dicho acto, o dejan las cosas como están,
como el caso de Manuel, que es raro que no haya venido, seguramente espero que el PSD y que Manuel Pérez actúe en consecuencia y que entre este tema ante la Suprema Corte, porque si no, de lo contrario, estamos ante una complicidad, ante una mafia política que ya está repartiéndose el Estado, que están viendo la forma de seguir colgados del presupuesto 6 años y que le apuestan a seguir entregando y a seguir endeudando y a seguir vendiendo Oaxaca. Muy bien, vamos a una pausa. La primera, Adrián, y lo que decía Roberto, que te pudieras explicar, ¿se puede caer esta situación si alguien promueve o alguien pide ante la Suprema Corte que se modifique esta situación o que no pase? Ahorita lo claro, es una situación bien interesante. De vista ya más jurídico o como según lo que tú traes como maestro en Derecho Constitucional. Vamos a una pausa, regresamos. Por eso, es como si yo le dijera, fíjese doctor que me desmayo cada 2 cuadras. Imagínese que usted me respondiera, es por la medicina, en lo que el cuerpo se va acostumbrando. A ver, ¿qué es lo que hace un doctor cuando uno llega enfermo? Pues primero lo checa, después le hace unos estudios, y al final le dice qué enfermedad tiene. Lo diagnostican, ¿no? Pues sí. Y para que se cure el enfermo, hay que darle un tratamiento, o hay que operarlo, o ya de plano ver si no se puede hacer nada, ¿no? Porque si usted fuera doctor, yo ya me hubiera muerto 3 veces. Es la tercera vez que le traigo el coche y nomás no queda. Mire, por esta, se lo juro, estoy solo, no tengo gente. Todos mis chalanes se fueron a la peregrinación de la Virgencita de Juquila. Honradamente sí, me hicieron falta checarle algunos detalles a su carro. Déjemelo, regrese pasado mañana por él. Eso me hubiera dicho, maestro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Me va a cobrar y además me va a dejar sin coche? No, mire, ya de cuates, no le cobro y se lo dejo al tiro. Nomás porque le quedé mal. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Las personalidades más destacadas del mundo de la política, las artes, la cultura, los deportes, la ciencia y la academia estarán aquí, en Vértices, todos los miércoles 8 de la noche, canal 134 de Cable Más. Les invitamos, miércoles 8 de la noche, canal 134 Cable Más. Muy bien, seguimos, continuamos en Primer Círculo y en esta ocasión estamos platicando sobre esta reforma. ¿Por qué lo estamos platicando sobre esta reforma que se aprobó en la Cámara Local? Porque pues tiene que ver con usted. Y muchos se van a preguntar, bueno, a mí qué me interesa lo que hagan los diputados, a mí que no es algo importante para mí, pero sí lo tiene que ser porque Roberto, Adrián, el próximo año vamos a elegir a gobernador. Vamos a elegir a diputados locales, a presidentes municipales, que hay que decirlo también, Roberto, Adrián, muchos presidentes, la verdad, están haciendo un trabajo pésimo en sus municipios, hay corrupción por todas partes, excesos, nada más aquí vamos a los municipios conurbados, no se diga en los municipios más distantes de la capital, del estado, pero es un tema que ya comentaremos más adelante. Entonces, Adrián, dice Roberto que esto, si hay el deseo real de algún diputado o de alguna instancia, algún partido político, porque se caiga esto que se aprobó, sobre todo lo de la residencia de 3 años, claro, se puede caer. ¿Esto es viable? Fíjate que, mira, vamos a partir de 2 cuestiones. Primera, de que muy pocas veces, y todas han sido sospechosamente oscuras,
ha habido muy pocas unanimidades en esta y las últimas legislaturas del Estado en Oaxaca. En las últimas, en todas. No hay... El fenómeno de la unanimidad nos debería de preocupar mucho, para empezar, porque es un signo del acuerdo, voy a decirlo de esta manera, para hacer quebrar al Estado. Esta mafia a la que se refiere el doctor Roberto Molina me parece que deja ver su existencia y deja ver su capacidad corruptora en las unanimidades. Una cuestión como esta no tendría que ser propia de una unanimidad, de una aprobación sin debate, de una reforma que se supone que es de las más importantes que han ocurrido en el Estado, en la que se obvia la lectura del dictamen, justamente porque no hay dictamen. A mí me queda muy claro que esto es algo aberrante de la 62 legislatura, que los diputados se presten, los 42 diputados, a votar por un dictamen que no conocen, que no han visto, que no tienen en las manos, sobre el cual no hay certeza jurídica. Y más que el tema de si es o no constitucional hablar de una residencia de 3 o de 5 años, creo que habría que preguntarse más bien por qué tanto interés en esa reforma en específico. Si hablamos de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la nueva disposición que baja la residencia a 3 años, a mí me parece algo muy simple. A mí, al margen de que alguien vaya y presente una acción de inconstitucionalidad, lo cual en el ámbito estatal no creo que ocurra, porque todos los diputados votaron a favor, es decir, no existiría ese 33% que pide el artículo 105 de la Constitución para poder presentar una acción de inconstitucionalidad, es decir, que lo pide el 33% de alguna de las cámaras locales, en contra de una disposición constitucional local, es decir, de un estado de la República, porque ellos mismos lo consintieron. Hubo un solo diputado que votó en contra de algunas de las disposiciones que se reservaron a lo particular, y todos los demás en todo votaron de forma unánime. Creo que no hay inconstitucionalidad, es mi perspectiva. O sea, si alguien promueve una, ¿cómo se le llama? Una acción de inconstitucionalidad. Una controversia, o eso no, es una acción de inconstitucionalidad. Es viable, o sea, lo puede presentar. Sí, lo puede presentar. Una organización social, un partido. No. Lo podría presentar. ¿Quiénes pueden hacer esto? Lo podría presentar en este caso el gobernador del estado, que sabemos que no lo va a hacer. Podría presentarlo el 33% de la legislatura, que sabemos que no lo va a hacer. Y podría presentarlo, lo dijo el doctor, los representantes de alguno de los partidos políticos, que sabemos que tampoco lo van a hacer. Y podrían presentarlo el Procurador General de la República, que está legitimado para intervenir en todos los casos. Esa es ahí una atribución importante que tiene, pero no sé si llegue a ocurrir. Aquí la cuestión es que la Constitución de la República dice que debe tener una residencia quien sea o pretenda ser gobernador de una entidad federativa de 5 años. La Constitución local establece una disposición de 3 años. El artículo 1 de la Constitución de la República establece que todas las normas relacionadas con derechos fundamentales se deben de interpretar bajo el principio pro persona. ¿Cuál es el principio pro persona? El principio pro persona establece que toda norma que otorga un derecho debe interpretarse de la manera más extensa posible, y que toda norma que restringe un derecho debe interpretarse de la manera más restrictiva posible. Por eso se llama pro persona, es decir, siempre a favor de la persona. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En la búsqueda del mejor derecho. Sería inconstitucional la Constitución, como lo escribió alguna compañera hace algún tiempo, que decía, no, la residencia debería fijarla la Constitución del Estado en 10 años, para que conozca el Estado, y eso sí sería inconstitucional, porque entonces la Constitución del Estado estaría rebasando lo que dice la Constitución Federal. En este caso, la Constitución del Estado establece un mejor derecho. ¿Y más... por qué 3? O sea, ¿por qué 3 La años? cuestión es, exacto, la cuestión no es si es o no constitucional, sino por qué. ¿Cuál es la motivación de entrar a una discusión que no era necesaria?
La Constitución del Estado, con su redacción anterior, estaba acorde con lo que decía la Constitución. Si nosotros lo recordamos, ha sido la gran polémica que ha habido durante décadas, por lo menos 2 décadas, con Jesús Martínez Álvarez, que ha querido ser, o que quiso en otros momentos, ser gobernador a través del Grupo Oaxaca, y que quería que reformaran la Constitución de la República para quitarle el candado de la irregibilidad absoluta que tiene el gobernador del estado en Oaxaca, para armonizarlo a lo que dice la Constitución Federal. Esto es una cuestión que le explico muy breve. La Constitución del estado dice que nadie que haya sido gobernador bajo cualquier denominación, es decir, constitucional, interino, sustituto, provisional o lo que sea, puede volver a hacerlo. Eso dice la Constitución del estado. La Constitución Federal dice que nadie que haya sido gobernador emanado de la voluntad popular, es decir, a través del voto, puede volver a ser gobernador. Esto es que un gobernador interino sí puede volver a ser un gobernador provisional, un gobernador sustituto, puede ser otra vez gobernador del estado, como pasó con Ángel Aguirre en Guerrero, o como ha pasado con otros gobernadores que primero fueron gobernadores sustitutos o interinos y luego fueron gobernadores constitucionales. En Oaxaca esa figura no existe. Ha habido una polémica de mucho tiempo en la que Jesús Martínez particularmente y el Grupo Oaxaca, es decir, no él en particular, sino él cobijado por el Grupo Oaxaca, intentaron desde el gobierno de Murat que se reformara la Constitución para poder abrirle la puerta a él, que ya fue gobernador. Si recordemos que él del 85 al 86 fue gobernador interino 11 meses, y eso le cierra la puerta por completo para volver a ser gobernador. Esa ha sido una cuestión ahí que digo, eso hubiera sido quizá también interesante ver una discusión de ese tipo, y sin embargo no les interesó. ¿Por qué les interesó? Ese me parece que es el kit del asunto. ¿Por qué les interesó modificar esa cuestión que no había por qué modificarla? Así es. Roberto, ¿tú ves? Bueno, vienen otras... Esas son las razones, digamos, tipo... Y hay más, jurídico. o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, ahorita, sin ver el dictamen, sin conocerlo, que va a haber reelección de presidentes municipales. O sea, vamos a entrar con los mini presidentes, pero que esos 2 años se pueden volver 5, ¿no? A ver, ¿cómo? Pues tiene que haber reelección. Sí, claro. Se abre el proceso de reelección para los presidentes municipales a partir del próximo periodo. Esto es una especulación, yo no conozco el dictamen, como pero tampoco los diputados lo conocen. Pero eso tendría que ocurrir. Yo escuché, perdón que te interrumpa, escuché alguna declaración me parece que de Alejandro Avilés, del diputado Avilés, que decía que se iba a establecer que estos diputados de 2 años, los mini diputados y los mini presidentes, no tuvieran posibilidad de reelegirse. Aquí lo que iba a chocar es que la Constitución Federal dice que a partir de 2015 tienen que ser, tiene que abrirse la posibilidad a las reelecciones. Entonces ahí sí habría un claro vicio de inconstitucionalidad al negarles la Constitución del Estado un derecho que ya existe en la Constitución Federal. Ahí sí habría una contradicción, además muy evidente. Pero ¿Sí? esos que entran ya entran al proceso de reelección. Estamos prácticamente entrarían en el 2016. 16, sí, exactamente. Entonces algo que seguramente lo vamos a ver. Y otro tema que no va a entrar es el tema de la paridad. Es lamentable que no se tome en cuenta a las mujeres bajo argumentos, no sé si llamarlos torpes, tontos. El hecho de que porque las mujeres en algunas comunidades no participan en el TECU y como los sistemas normativos, que no sé en qué momento para justificar presupuesto le cambiaron al tema de usos y costumbres, como ahora los sistemas normativos, pues si una mujer no participa en los tequios, pues es suficiente para que tampoco sea considerada y no haya paridad en el tema de las planillas. Creo que retrocedemos muchos años, nos encontramos a años luz de una democracia que esté interesada en caminar en beneficio del pueblo de Oaxaca, y lo que vemos pues es que los diputados se han convertido en mensajeros, en recaderos, en carpinteros, en sastres, porque ahora hacen trajes a la medida, ¿no? Así es. Vamos a una pausa, Roberto. Yo quería que comentáramos más sobre esto de la paridad, porque pues ahí protestaron las mujeres y hicieron ruido, pero creo que no fue suficiente para que las tomaran en cuenta.
Vamos a una breve pausa, volvemos. Las personalidades más destacadas del mundo de la política, las artes, la cultura, los deportes, la ciencia y la academia estarán aquí, en Vértices, todos los miércoles 8 de la noche, canal 134 de Cable Más. Les invitamos, miércoles 8 de la noche, canal 134 Cable Más. Muy bien, seguimos en esta mesa de análisis, primer círculo, por supuesto, a través de este canal 134 de Cable Más y también a través de la radio en esta mañana y también por la noche nos va a ver en la televisión. Roberto, decías que esto de la paridad de género, pues prácticamente fue una patada a las mujeres, no se les consideró, ni siquiera se les preguntó o se les tomó en cuenta. Ese día hicieron alguna manifestación, pero pues obviamente ya estaba la decisión tomada. Esto aquí a nivel local se deja fuera la participación de la mujer, pero ya hubo una propuesta se comentaba ahorita de la diputada Eufrosina Cruz, diputada federal, en donde pues se considera a la mujer, ¿no? Y su participación. Sí, yo creo que lo único relevante que hizo Eufrosina en su paso por la legislatura federal fue haber presentado una propuesta que fue aprobada por unanimidad, donde ya es un tema constitucional el derecho de las mujeres de votar y ser votadas en todas las comunidades, que no era, ¿no? Aquí, sobre todo en Oaxaca. Ahora, con este tema de que no las toman en cuenta, cuando hablamos de paridad era porque cuando se integra una planilla para contender, es decir, presidente, síndico, tesorero, etcétera, pues el 50% de los cargos debería de corresponder a hombres y el otro 50% a mujeres. Eso es lo correcto, ¿no? Lo otro es agandalle, lo otro es retroceso. Lo otro no debería de existir en un país que tiene ganas de ir hacia adelante y de un estado que, pues en la tierra de Juárez, donde estamos en temas jurídicos en el atraso. Y desde luego, que aquí lo comentábamos, si ahora las mujeres quieren ocupar un cargo y se les niega, pues tendrán que recurrir a la Suprema Corte. Problemas que no todas están en la condición de contratar un abogado especialista en temas de esta naturaleza, que además luego cobran carísimo, y bueno, pues viene a complicar, o sea, no facilita el tema, ¿no? Entonces, como esto que hicieron los diputados, pues hay muchas cosas que nos hablan de que lo de ellos no es el interés por Oaxaca, sino el interés económico, el interés del voto por el tema del endeudamiento, el interés de querer agandallarse y ser ellos los que le vendan a uno, que lo ven como su candidato, que yo lo juzgo muy difícil. Alejandro Murat tiene de residencia en Oaxaca no 3 años, tiene 3 días. Él ha vivido 3 días en Oaxaca. 3 noches ha dormido en Oaxaca. Una de ellas fue una guelaguetza que vino a acompañar a su papá y perdió el avión y se quedó al otro día. Y de ahí ha estado unas horas y se va. No conoce Oaxaca. ¿Qué méritos puede tener un candidato para querer aspirar? Digo, es legítimo su derecho, pero una gente que no tiene ningún mérito político en el estado, que no ha hecho carrera política en el estado para venir a gobernar Oaxaca. Entonces es terrible. Digo, el hecho de que su papá haya sido gobernador, pues con la pena ya fue, y no vivimos en una dictadura, ni los cargos se heredan.
Todas estas cosas, pues en todo este tema se ven involucrados los diputados porque están haciendo un esfuerzo grande por construirle un traje a la medida que, bueno, yo juzgo muy difícil que le vaya a alcanzar, pero en política y en Oaxaca todo es posible. Todo es posible. Adrián, ¿tú ves finalmente ese enfoque en esta reforma que finalmente, o ese era el objetivo al final del día? Yo creo que es, como dice el dicho, que por cuidar los centavos desperdician los pesos. Y no sé si los hayan desperdiciado, más bien lo que yo veo es que no les pusieron atención, se quedaron en la parte frívola de la reforma, se quedaron en la parte futurista de la reforma, y eso es algo pues que es muy cuestionable. Si de por sí los poderes legislativos en México tienen ese cuestionamiento de fondo tan fuerte, de que ven la tempestad y no se hincan, y ven que el país se está desmoronando y legislan a sus tiempos, y lo hacen con una parsimonia y pareciera que con una indolencia que no tiene límites. Y en Oaxaca pasa exactamente lo mismo. En Oaxaca tenemos una cartera de temas públicos enorme, temas de coyuntura, temas de fondo. Si nos ponemos a revisar en la congeladora legislativa, se encuentra enlatada, por ejemplo, la reforma educativa, que es de primera importancia discutir, que es de primera importancia resolver. La reforma indígena. La reforma indígena, que bueno, si no resolvieron esto de la paridad, pues ya nos queda muy claro que la reforma indígena pues les vale un poco más o bastante más que esta, que estuvo ahí, que era una cuestión de pues nada más de meter el gol, pues, ¿no? Ya estaba puesto y dijeron que no. Y hay muchos temas de coyuntura que no les interesa. Yo creo que además de que los diputados se sienten inmunes a los señalamientos de la opinión pública, también demuestran ser ajenos a los problemas de la gente, a los intereses de la gente, y están metidos en sus intereses. Por eso preguntaba yo hace rato, más allá de si es constitucional o no el tema de la residencia, la pregunta es ¿por qué la residencia? ¿Por qué entrar a esa discusión que no tendría que ser un problema para Oaxaca? ¿Por qué entrar en esa discusión que no beneficia, que no impacta en la vida de nadie más que de algunas personas, ¿no? Que están ahí calculando, aspirando, soñando con venir a hacer alguna cuestión aquí a Oaxaca de gobierno, pero que es un tema que si ahorita paramos a la gente en la calle y le preguntamos, pues no le interesa, no es parte de su vida, no arregla ninguno de sus problemas, no alivia ninguna de sus preocupaciones. Y la reforma político-electoral se supone que para lo que tenía que servir era para brindar certeza al ciudadano de que ciertos problemas de los procesos electorales se iban a arreglar. Quiero hacer, no sé, es un ejercicio hipotético, que nos preguntemos ¿qué más dice la reforma? Y te lo aseguro que no sabemos. La gran mayoría de las personas no sabemos todo lo que implica. No sabemos, por ejemplo, que se tiene que reintegrar el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, con una integración además muy particular determinada por la Constitución de la República, en la que el Senado tiene que elegir a los magistrados. La gran mayoría de nosotros tampoco sabemos que desaparece con esta reforma la COTAIPO, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, que le hacen también su acta de defunción y también con esta, y además que no ha funcionado. Y así como estos hay un montón de temas en los que había temas importantes, había temas que resaltar, los propios diputados. Los magistrados electorales ahorita que están en la ilegalidad. Pues ellos y el OBLE que está funcionando a medias, los consejeros. Hay otro tema importante ahí que he leído en un par de notas de la prensa que reduce a más de la mitad del salario de los consejeros, que actualmente ganan 120 y tantos mil pesos y van a terminar ganando 50, lo cual es bueno, pero los diputados no lo vieron. Es decir, son esas cosas ni lo vieron, ni lo conocen, y no les interesa. Ellos la lana, ellos el negocio, ¿no? Y era lo que los diputados en un momento dado tendrían que decirle a la ciudadanía: mira, aquí está, esto es lo que yo hice por ustedes. Procuré, vamos a decir esto, austeridad en el gasto, reduciendo
el salario de X funcionario. No lo dijeron porque no les interesa. A ellos les interesaba quedar bien con los grupos políticos. ¿Con cuál? Pues bueno, eso lo podremos discutir, y porque vamos a seguir discutiendo de aquí a varios meses para quién era la reforma. Hay otras versiones que dicen que a Héctor Pablo le fueron a reclamar por lo del gobernador de 6 años. Y unos dicen que es Alejandro Murat, otros que es Héctor Pablo, otros que es... Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Finalmente, las instituciones pagan por los proyectos personales de las personas, perdón que lo redunde, por los proyectos personales de las personas, es decir, de ciertos personajes que son los que están muy interesados en que la ley se adecue a ellos y no que ellos entren a lo que dispone la ley, como se supone que debiera ocurrir en un Estado de Derecho. No hacer la ley para la gente, sino que la gente entre a los supuestos, se meta en el cauce de la ley. Esto no pasa y es algo terrible. La Cámara de Diputados entonces se ha convertido en una mafia política. Así sencillo. Así de sencillo. Vamos a una pausa, Roberto. Seguimos platicando de esto. Y también está el otro asunto, los cuetones que tronaron allá al maestro Toledo. Y a sus seguidores. Y el centro de convenciones, ¿se va a hacer, no se va a hacer? En fin, vamos a la pausa. Regresamos. Las personalidades más destacadas del mundo de la política, las artes, la cultura, los deportes, la ciencia y la academia estarán aquí, en Vértices, todos los miércoles 8 de la noche, canal 134 de Cable Más. Les invitamos, miércoles 8 de la noche, canal 134 Cable Más. Muy bien, seguimos en esta mesa. Al finalizar, antes de la pausa, decía Roberto Molina, me quedé con eso, que al final, pues la Cámara, decías Roberto, se ha convertido en una mafia política, la Cámara local. Y me parece que los ciudadanos, porque finalmente pues para ellos son estos programas, para ellos debería ser la acción también de los diputados o del gobierno, de quien esté en alguna oficina, en algún liderazgo, pues debe pensar bien, Roberto, Adrián, por quiénes vamos a votar, si es que el voto se respeta, si es que el voto realmente cuenta, y no son las estructuras, o como decía Roberto, las mafias las que acaparan la decisión popular. Me parece que es un momento importante donde los ciudadanos tienen que hacer un alto y pues fijar bien su vista, ¿no? Hacia quién van a elegir en el 2016, ¿no? Así es. Estamos ya en una etapa importante, quiénes nos van a representar en la Cámara y quiénes estarán como presidentes municipales. Hablando de esto, hablando de decisiones, estábamos comentando sobre el pues ya famoso centro de convenciones que todavía no se concluye, pero tiene ya una carga, ¿no? Tanto positiva como negativa. Hay una corriente muy fuerte que encabeza el pintor Francisco Toledo en contra de este centro, y por supuesto la acción última que vimos, donde un grupo de golpeadores o de transportistas que llegaron a tratar de evitar la clausura simbólica, se excedieron y bueno, soltaron por ahí algunos cuetones, algo muy riesgoso, lastimaron a una activista. Pero de todo esto, Roberto, ¿tú qué ves? ¿Se va a construir? ¿Se va a hacer? ¿Tú le atinas siempre a las cosas que van a suceder? ¿Se va a hacer? ¿Se cumplirá esta acción, este proyecto? ¿No se va a hacer? ¿Cómo ves tú el tema del centro de convenciones?
Fíjate que antes de comentar lo del centro de convenciones, perdón por regresar, es que acabo de ver un correo, un boletín donde el senador Benjamín Robles está celebrando el hecho de que en la reforma política de Oaxaca haya un avance en el tema de la paridad de las mujeres. Igual y modifican el texto, hay que decirle a los amigos que nos escuchan en la radio, nos ven en la televisión, que como los diputados no conocen lo que ya aprobaron, pues igual y puede ser posible que cuando aparezca el dictamen nos llevemos una sorpresa, ¿no? Puede ser. Todo es posible, Claro. ¿no? En el tema del famoso centro de convenciones, pues yo sigo con la misma lógica. Si me dicen si hace falta un centro de convenciones, yo diría que sí. Claro. Si me dicen que genera empleos, sí, que hay movilidad importante para el turismo, que genera divisas, que se generan recursos, diría que sí. Si me dicen que cómo veo que se construya en el Cerro de Fortín, diría que es una gandalle, que es una parte ociosa de la cúpula que gobierna con Gavino, el hecho de querer acrecentar sus negocios, que Zorrilla por vergüenza debería renunciar porque tiene un conflicto de intereses, o en su defecto buscar otra opción. Si me dices qué onda con el tema del maestro Toledo, bueno, pues el maestro Toledo, yo sé que se me va a venir encima medio mundo, pero el maestro Toledo es protagónico, pero no lo veo tomando acciones efectivas para que esto no pueda ser posible. Y digo no lo veo, pues porque es un oaxaqueño que se escucha en todas las tribunas, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, y que si él toma una medida efectiva seguramente va a llamar mucho la atención. Lo que si nosotros levantamos la voz, pues ni nos pelan. En el caso del maestro, pues eso de ir a querer enfrentar a un grupo de cholos, pues es una verdadera aberración y está fuera de toda lógica, porque sabemos cómo actúan los otros grupos, los de los materialistas, los grupos que están ahí esperando también que se genere trabajo, y desde luego que antes le ha salido barato al maestro, porque pudo en una de esas hasta haber sido golpeado, sacado, arrastrado de ahí del Cerro del Fortín. Yo creo que lo único que van a hacer es el estacionamiento. Hasta ahí se van a quedar. Yo creo que sí, hasta ahí y ya. Será, No va a será. ser más. Mira, ¿por qué lo digo? Tenemos 5 años con la velaria Y no queda. y no queda. Es más, ya no, No, está. con el estado de los alebrijes, hombre. Bueno, tenemos 5 años con el tema de la velaria. Capricho de una dama de compañía del exgobernador. Hicieron ahí la velaria, se cayó la velaria, que iban a ver las fianzas, que se iba a hacer un plebiscito, que siempre no, se quedó una especie de tanga ahí en el auditorio, que dijeron, bueno, pues mientras ese pedacito, después... Primero era un climbebé, luego una tanga, ¿no? Algo Luego lo así. quitaron, en fin, no sabemos qué pasó, los miles de millones de pesos que se gastaron en esa obra que no ha servido, y hasta ahí se quedó. Ahora ni un pedazo de... Nos prometieron un puente que lo iban a hacer en 4 meses y se llevaron cerca de 2 años, inflaron el presupuesto 5 veces el valor original. Y quedó un churrito, ¿no? No vemos carreteras por ningún lado, no vemos obras por ningún lado. Las que se están haciendo y las que se están construyendo son obras del gobierno federal, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay de aquí al istmo de Tehuantepec? 200 kilómetros. Llevamos 24 años tratando de hacer esa carretera. Si dividimos kilómetros por año, pues ¿cuántos kilómetros se tendrían que hacer en 24 años? Menos de 10 kilómetros por año. Sí. Y esto se ha etiquetado, se ha presupuestado muchas veces y es la hora que no lo tenemos. Entonces, yo creo que sí, el estacionamiento para justificar y para quedarse con otra módica cantidad, porque va a ser el estacionamiento más caro del mundo, como suelen pintar las cosas. millones de pesos, ¿no? Como es el puente más caro también, de los más caros Sí, que hay, sí, yo ¿no? creo que habría que ver cuánto cuesta el Golden Gate, pero estamos cerquita. Otro es las obras de la calzada Porfirio Díaz, que están infladísimas, 170 millones de pesos por 1 kilómetro, 1,200 metros son, de la fuente de las 8 regiones
a la esquina, porque ni siquiera llega a Fonapaz, a la gasolinera, es antes de cruzar la calzada Niños Héroes, y la obra cuesta 177 millones de pesos, una cosa así. Es un costo altísimo si consideramos que hay precios estándar que no van ni a la mitad de lo que dice ese precio, y que coincide con lo que dice el doctor Molina, en el sentido de que pues todo parece un gran negocio, ¿no? O sea, es decir, no parece beneficio, sino un negocio. Y en el asunto del Cerro del Fortín, hay un reconocimiento por parte del señor Zorrilla, de San Martín Diego, o San Martín de Diego, como se llama, en el sentido de que reconoce que hay un conflicto de interés, ¿no? Sí, porque es socio mayoritario del Hotel Victoria. Pero fíjate qué curioso, eso es una cuestión ahí digna de comentar, porque en los documentos que mostró Reforma, donde Zorrilla, el secretario Zorrilla, se excusa de participar en el proyecto, se excusa de participar en algo en lo que no tiene conflicto de interés. Ojo, él se excusa de participar en la licitación de la obra, porque dice que es dueño del predio contiguo. Él no se debería excusar por eso, porque si él fuera constructor, entonces sí tendría que excusarse. ¿Por qué? Porque un constructor participando como autoridad en una licitación, pues es un acto donde es juez y parte, ¿no? Es decir, si él fuera dueño de ICA o de Carso, bueno, diría, pues sabes que no participo, ¿no? Porque yo soy dueño de una constructora con capacidad de hacerlo y mejor me excuso y participo, ¿no? No sé, es lo que yo veo. Entonces se excusa de participar en la licitación como si él fuera un constructor, y el problema es que él no debería de participar en la definición de la obra porque él es dueño del predio que está junto, y sobre eso no se excusa. Entonces ahí eso es una burla, pues, ¿no? Eso es una burla a la ciudadanía, porque intenta engañar de una forma vil y burda sobre su supuesta excusa, pero pues en un tema que lo construya, quien lo construya, de todos modos lo van a construir en el predio que está junto a su hotel, y en eso no se excusó. Y bueno, pues el hecho de quién envió o de dónde vinieron estos porros o golpeadores. El gobernador dijo, no, yo no sé quién los mandó, no sé qué pasó ahí. Acuérdense que cuando tomó protesta dijo que pues ninguna manifestación, ninguna expresión del pueblo iba a ser, recuerdo en esa ocasión, iba a ser obstaculizada. ¿Es un intento de esto, Roberto? ¿Tú ves así? Son los poderes fácticos que están cogobernando Oaxaca. Muchas cosas... Que además de estar cogobernando, están desbordados, están vueltos locos. Están vueltos locos. Y además son muy peligrosos. O sea, vamos entrando a una espiral donde no los paran y donde va a generar en el corto plazo un problema muy grande para el Estado, que ojalá esté equivocado, pero como se ven que operan los grupos fácticos al interior del Estado, pues están llevando a la barbarie al Estado. Son esos los que operan. Finalmente, el gobernador no puede decir que no sabe. Sería tanto como decir que él no es el gobernador de Oaxaca. Hay grupos de inteligencia, se conocen, se saben. Oaxaca, la ciudad, todavía es muy pequeña, nos conocemos todos. Por supuesto que si quisieran tomar medidas, lo harían muertos de la risa, ¿no? La verdad es que se van a la zona de confort, dejan que las cosas pasen. En una de esas se pueden salir de control y entonces pues vamos a empezar a buscar culpables. Por supuesto que él es el responsable de todo lo que se sucede en Oaxaca, él es el gobernador. Y luego tiene a un secretario general de gobierno. Claro, que debe estar controlando todo esto. Vamos a una pausa, platicamos de esto. Vamos a regresar ya al segmento último, en la recta final de este programa. Primer Círculo, vamos a la pausa, volvemos. Las
personalidades más destacadas del mundo de la política, las artes, la cultura, los deportes, la ciencia y la academia estarán aquí, en Vértices, todos los miércoles 8 de la noche, canal 134 de Cable Más. Les invitamos, miércoles 8 de la noche, canal 134 Cable Más. Muy bien, seguimos en esta recta final. Estamos hablando del centro de convenciones. Quizá usted tenga su opinión también. Creo que la posición ha sido muy clara en el sentido de que, como bien decía Roberto, yo creo que todos coincidimos en que es necesario este centro. El problema es el lugar. ¿Qué ves tú para Oaxaca, Roberto? Estamos, digo ya para ir cerrando, estamos ante una reforma que finalmente, pues a los oaxaqueños, muchos ni saben de qué se trata. Digo, si ni los diputados saben el contenido del dictamen, pues menos los ciudadanos, ¿no? Dos acciones como esta que hemos visto del centro de convenciones y de lo que ya mencionabas, las obras que se tenían contempladas para pues este sexenio o este año no se han concluido. ¿Qué escenario ves tú de Oaxaca hacia pues ya este año, lo que resta del 2015 y sobre todo el 2016, ¿no? Que la carrera hacia la gubernatura y presidencias municipales, más que nada presidencias y la gubernatura, van a despertar pues muchas pasiones, muchos intereses, Roberto? Pues yo espero que no se genere un escenario violento. Lo espero por el bien de Oaxaca, por el bien de todos los ciudadanos, porque se están afectando muchos intereses. Mira, Oaxaca tiene más de 2.500 asociaciones civiles. Uh-huh. Y de esas 2.500, por lo menos unas 1.000 viven del presupuesto. Se han sembrado tantos árboles en Oaxaca que ya no debería de caber uno solo. Y está deforestado por donde lo quieras ver. Hay grupos ambientalistas, hay grupos que se dedican a la defensa de las artesanías, de la cultura, etcétera, que bajan recursos y que estos se quedan en los dirigentes de esas organizaciones. Son luchadores sociales que se han convertido en vividores sociales y organizaciones donde sus dirigentes tienen una vida de ricos con presupuesto que debería aterrizar en programas en las comunidades y que no llega. Por el otro tenemos a un grupo, a una clase política frívola, donde les interesa solamente su bienestar, traen un desprecio terrible por los ciudadanos, por la gente común. No, ni les interesa, y tampoco vemos. Y luego vemos gobiernos como este que trae un asunto de generar negocios para ellos, para la clase gobernante, para la cúpula, para la burbuja gobernante, como es el caso de convenciones. La vez pasada te decía que no hay un interés de generar polos económicos o polos de desarrollo en el estado. Yo decía, San Martín Mexicapan, Santa Anita, esa zona de la colonia Alemán, tendría un desarrollo muy importante en infraestructuras, carreteras, mejoras y todo, si esos terrenos de lo que eran el Triplay fueran utilizados para el centro de convenciones. Podrías abrir una calle desde el Triplay hasta Santo Domingo para hacer una ruta peatonal y sería una cosa fabulosa, pero no hay el interés. Tenemos comunidades completas que viven del turismo, como Arrazola, como Tilcajete, como San Bartolo, Coyotepec y muchas otras que se me están pasando. Tenemos la ruta del mezcal, que es importante tener por ahí un centro de convenciones. O en su defecto Miahuatlán. Miahuatlán es un municipio donde la delincuencia está creciendo de manera desmedida. Hoy mismo, ayer mismo mataron a un locutor en esa comunidad. Y vemos que no hay una obra importante del Estado hacia esa zona. Si la supercarretera va a quedar Huatulco o Puerto Escondido a 1 hora y minutos, pues pudiera ser una opción para un polo de desarrollo y empezar a generar bienestar en el estado. Hacerlo en el Cerro del Fortín, esa es una verdadera jalada que bueno, pues ya los ciudadanos despertaron. Pero también es importante decirlo que mientras la sociedad se mantenga apática, tengamos miedo de expresarnos,
tengamos miedo de participar activamente en estos temas, Oaxaca no va a cambiar y esta es la ruta que nos va a seguir, que va a seguir en el estado y que vamos a seguir viendo en los próximos años. Sí, ¿y tú cómo ves esa ruta A mí me da mucha pena que estén pasando este tipo de cosas y que además la ciudadanía organizada no tome acciones eficaces. Hay un grupo ciertamente de ciudadanos que tiene una posición clara en contra del centro de convenciones y les afecta mucho cuando se les dice pues, que sus acciones no son eficaces. Es decir, ¿de qué servía ir a hacer una clausura simbólica de las obras del centro de convenciones? Pues de nada, ¿no? Ellos dicen que es un acto de ingenuidad pensar que las vías legales van a servir. Pues yo no sé si sea ingenuo apelar a la ley. En un país donde no se cumple la ley, pues es lo que todos debiéramos aspirar. Y ahora, el centro de convenciones es una obra sin consenso, es una obra hecha sobre las rodillas, es un proyecto que ha sido parchado, adherido, quitado y puesto a capricho y a negocio de algunas personas. Creo que como ciudadanos responsables tendríamos que apelar a una oposición responsable, sí, pero una oposición seria y a la búsqueda de alternativas sobre todo. No se trata de decir no a todo, no se trata de ser inopinados en las cosas que hacemos. Se trata, creo, de proponer. A mí me parece muy interesante estas y otras propuestas que se han hecho respecto a la necesidad de un centro de convenciones. Quizá la primera pregunta es, ¿necesitamos o no turismo de convenciones, no? Quizá lo necesitaría más Huatulco para despegar o Puerto Escondido para salir del marasmo en el que se encuentra. No sé, otros polos que pudieran también ser beneficiarios de ese desarrollo. Pero lo que vemos es una necedad, una insistencia reiterada, necia, de que las cosas se hagan conforme a la conveniencia de unas cuantas personas. Sí, como ha pasado. Y ojalá, Roberto, Adrián, también, digo, en este río revuelto, pues no salgan algunos vivos, ¿no? Que se cuelguen del maestro Toledo o de este movimiento y que finalmente o al final del día negocien, ¿no? Y como ha pasado en otros tantos movimientos que hemos visto en Oaxaca, ¿no? Pero además no es absurdo que le dediquemos tantos millones de pesos. ¿Cuántos millones son, Adrián, para el estacionamiento? 150, ¿no? 150 millones de pesos a un estacionamiento, cuando se los puedes dedicar en infraestructura al Hospital de la Niñez o al Hospital Civil, por supuesto, donde de manera vergonzosa las personas que tienen necesidad de los servicios están durmiendo en el suelo, están hacinados en la calle. Es terrible. No, los enfermos no tienen ni camas. Y desperdiciar 150 millones en una mole ahí de cemento se me hace un absurdo, pero bueno, ojalá las cosas puedan cambiar próximamente. Pues sí, ojalá, eso es lo que yo creo que los ciudadanos esperamos. Adrián Ortiz, gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre, Roberto Molina, gracias. Gracias a todos ustedes. Los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, estoy como Molina Roberto, o en el Facebook, a veces subimos alguna que otra cosa. Bueno, no eres tan aficionado al Facebook. Claro. Adrián. Sí, pues bueno, pues como siempre agradecerte el espacio y la invitación y la oportunidad de conversar de estos temas. Tengo ahí una página de internet donde publico mi columna, se llama columnaalmargen.mx, y en el periódico Tiempo, ahí escribo la columna al margen todos los días. Y pues bueno, aquí seguimos y estamos y con mucho gusto. Muy bien. Gracias. Y gracias también a usted por el favor de su atención. Que tenga un excelente día, una excelente noche. Pásela bien.